Gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos, a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Les invito para que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Vamos a leer a un solo tono de voz en esta preciosa noche, en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Aleluya. Y nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera, en el admirable nombre de Cristo Jesús. Verso 18 al verso 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, en esta hora, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de poder estar aquí dispuestos a recibir tu palabra gloriosa. Usa mi vida en beneficio de tu hermosa iglesia y en beneficio de todos los que han de escuchar a través de la internet. En el nombre admirable tuyo, Jesús, te lo ruego en esta hora y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, puede estar cómodo en este momento en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, saludamos a todos los que en esta hora se conectan a través de la internet, en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Vamos a compartir, amados hermanos, un bello tema que lo he titulado Jesucristo te llama. Amén. Mirando la palabra del Señor, encontramos el versículo 20 que dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Gloria al Señor. Hablar de el llamado que Dios hace al ser humano es hablar de algo sumamente importante. Amén. Y cuando Dios llama a alguien es porque tiene propósitos con ese alguien. Cuando Dios se detiene a llamar a una persona es porque quiere cumplir su propósito divino en dicha persona. Amén. Gloria al Señor. Así que es importante tener en cuenta de prestar atención al llamado que Dios nos hace. Amén. Así que si en esta noche sientes que Dios te llama, no te resistas. Atiende a la voz de Dios que tiene un gran propósito contigo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo te llama y está interesado en ver en ti un precioso cambio. Es verdad que en el transcurso de la vida, en el transcurrir de la vida humana, se presentan muchas dificultades, situaciones terribles, que a veces el hombre piensa no salir de ellas, e incluso a veces se piensa que hasta ahí llegó todo. Pero es importante tener en cuenta también que como humanos vamos a vivir momentos difíciles, pero también es necesario comprender que cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, su mano siempre está dispuesta para ayudarnos. Amén. Fíjese que en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 19, la Biblia dice que Cristo dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntete. Amén. Gloria al Señor. Así que es muy importante tener en cuenta que aunque se vivan momentos difíciles, en el momento en que Dios nos llama, debemos prestar atención al llamado de Dios. Amén. ¿Y eso por qué? Porque cuando Jesucristo nos llama, debemos atender a su llamado, porque Él nos llama para bendecirnos. Amén. Encontramos en el libro de San Marcos capítulo 10, verso 45, el pasaje de un hombre llamado Bartimeo, ciego, el cual oyó decir que era Jesús el que estaba pasando por cierto lugar. Y en el momento que escuchó que era Jesús el que pasaba por aquel lugar, comenzó a clamar con gran voz. Oiga eso, y quiero que logre comprenderlo, porque no es lo mismo que yo llame a Jesús a que Jesús me llame a mí. La Biblia dice que el ciego oyó decir que era Jesús y entonces comenzó a clamar a gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. Amén. Y dice que Jesús no le prestaba ni pizca de atención. Era ciego. Mire la condición que tenía el hombre, de manera que no podía ver ni siquiera de dónde venía Jesús. Pero él seguía clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es posible que Jesús ya hubiese pasado, y el ciego clamando hacia la izquierda y Jesús ya iba a la derecha. Si Jericó estaba de derecha a izquierda, la Biblia dice que Jesús venía entrando a Jericó. Y pasando, el ciego escuchó el bullicio y preguntó: ¿quién es? Le dijeron: es Jesús Nazareno. Y enseguida comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que si la ciudad de Jericó estaba ubicada de derecha a izquierda, el ciego estaba clamando a la izquierda y ya Jesús había pasado. Pero el ciego siguió clamando de acuerdo a cómo la gente iba pasando. Algunos comenzaron a decirle: no molestes más al maestro, ya se fue, ya te dejó. Pero la Biblia dice que él clamaba a gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Y se produce lo inesperado para muchos. Y es que Jesús, después de haber pasado, entonces ahora se devuelve y comienza a llamar al ciego. Comienza Jesús a llamar a Bartimeo. Bendito el Señor. Y aquellos mismos que le decían al ciego: no lo molestes, no lo llames, esos mismos ahora se devuelven diciendo: oiga, levántate, presta atención, el maestro te llama. Alabanzas al Señor. Y dice la Biblia que entonces en aquel momento se produce la pregunta del $1.000.000. Una pregunta muy maravillosa que yo he logrado comprender que el único que puede preguntar eso para resolverlo se llama Jesucristo. Muchas personas preguntan, hacen la misma pregunta, pero de seguro que no tienen la capacidad para responder como Jesús respondió. La pregunta que Jesús le hizo a Bartimeo fue: ¿qué quieres que te haga? Amén. Bartimeo tenía muchas necesidades. Era mendigo, era ciego, no podía trabajar por su propia cuenta, era indiscriminado, mantenía como una coquita en la mano pidiendo ayuda. Mire la condición que tenía Bartimeo. Pero en ese momento se le presenta a Bartimeo la oportunidad de su vida. Y si usted se da cuenta, Bartimeo no pidió riqueza. ¿Qué quieres que te haga? También viene una respuesta un poco imposible para aquellos que han hecho la pregunta de ¿qué quieres que te haga? Porque la pregunta de Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga?, se resuelve de la siguiente manera. Bartimeo le dijo: Señor, que recobre la vista. Algo imposible para los hombres, pero posible para Dios. La Biblia dice que el maestro, tocando los ojos de Bartimeo, Bartimeo recobró la vista, porque cuando Cristo llama al hombre, lo llama para bendecirlo. Alguien da una alabanza al Señor. Así que es muy importante tener en cuenta eso. No es lo mismo que el ser humano llame a Cristo a que Cristo llame al ser humano.
Casi siempre que los seres humanos llamamos a Cristo es porque tenemos una necesidad. Pero siempre que Cristo llama al hombre es porque Dios tiene un propósito con ese hombre o con esa mujer. Siempre que Cristo llama al ser humano, el ser humano sale bendecido. Y en esa ocasión le tocó salir bendecido a Bartimeo. Alguien da gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano, Dios llama de tres formas al hombre y con tres propósitos, pero en todos los propósitos del llamado de Dios siempre sale beneficiado el hombre. Siempre sale beneficiado el hombre. En el primer llamado que Dios le hace, Dios llama al hombre al arrepentimiento. ¿Y por qué Dios siempre está pensando en llamar al hombre al arrepentimiento en el primer llamado? Hermano, porque a través de este llamado es para Dios ofrecerle el perdón. Amén. Dios llama al hombre al arrepentimiento. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos capítulo 3 versos 18 y 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado. Amén. Este primer llamado es para ofrecerle el perdón. Y que a través de Él, los seres humanos, nos pongamos a cuenta con nuestro Señor. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren verdes como la grama, vendrán a ser emblanquecidos. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que indica ponerse a cuenta? Oiga, indica no ofenderlo más. Aquí es no ofender más a Dios, no defraudar más a Dios, no pecar más contra Dios. Porque el pecado siempre ha traído separación entre Dios y el hombre. Amén. En primera instancia la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecen, el pecado separa a Dios del hombre. Pero cuando el hombre obedece a Dios y obedece a ese llamado del arrepentimiento, ya no hay separación, sino que la gracia de Dios aparece para otorgar el perdón. Pues la Biblia dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien aplaude a aquel que perdona, a aquel que llama para cambiar vidas, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. El segundo llamado que Dios le hace a una persona, Dios se lo hace a sus hijos. Amén. Fíjese que va en progresión. Antes de convertirse, Dios lo llama criatura. San Marcos capítulo 16 versículo 16, versículo 15 y 16. Dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando el hombre se arrepiente, pasa a una condición diferente y pasa a la condición de ser hijo. Amén. Y fíjese que en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 la escritura dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo le pregunto, ¿usted en todo tiempo cenaría con un extraño? No. A menos que un conocido invite a ese extraño a cenar. ¿Sí o no? Todos los días, ¿para dónde va? Voy a una cena. ¿Y con quién te vas a encontrar? Yo no sé. Yo creo que no. ¿Sí me hago entender? La Biblia nos enseña, amados hermanos, en San Juan capítulo 1 versículo 10 al 12: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que en el libro de Apocalipsis hay un llamado. Y el llamado es a que se le abra la puerta del corazón. Cuando se abre la puerta del corazón, se deja entrar a Cristo. Cuando uno deja entrar a Cristo, Cristo le cambia la vida a uno. Alabanzas al Señor, lo perdona, lo restaura, lo redime, lo ayuda, lo cambia. Pero después que Cristo ha cambiado a esa persona, le hace un llamado y es para que le sirvamos. Amén. Este servicio a Dios se debe realizar viviendo en santidad. Amén. Encontramos en el libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24. El libro de Josué está después de Deuteronomio, sexto libro de la Biblia. Y encontramos en el verso capítulo 24, precisando el verso 19 en la palabra poderosa del Señor Jesucristo. Nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera. Libro de Josué, capítulo 24, el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Fíjese que el llamado ahora, el llamado de Dios para que le sirvamos es a sus hijos. Amén. El primer llamado es para que el hombre se arrepienta del pecado y pase de ser un pecador, le abra la puerta de su corazón a Dios y así pase a ser hijo de Dios. Después que el hombre pasa a ser hijo de Dios, Dios lo llama para que le sirva. ¿Y por qué? Porque el hombre en el pecado no puede servir a Dios. Para servir a Dios hay que vivir en santidad. Y su palabra aquí nos enseña que Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Así que hoy se hace notorio el primer llamado, y el primer llamado es al arrepentimiento para que Dios perdone nuestros pecados. Alguien da gloria a Dios. Y se ha recibido el primer llamado, luego viene el segundo llamado que Dios le hace a una persona, y es a que le sirva. Demos gloria al Señor. Y encontramos en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, capítulo 100, el versículo 1 y el versículo 2. Hay un llamamiento aquí, y ese llamamiento es a servirle a Dios, pero también dice que debemos hacerlo de la siguiente manera. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Amén, iglesia. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Aquí hay un llamado ahora al servicio a Dios y a que se sirva a Él con alegría. Amén. Es importante que el hijo de Dios, que la hija de Dios, que el cristiano sirva, lo haga con alegría. Cuando servimos a Dios alegremente, amado hermano, Dios se agrada de ese servicio. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en San Lucas capítulo 16, el versículo 13, y nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera. Evangelio según San Lucas, gloria al nombre del Señor. Evangelio según San Lucas, precisando el capítulo 16, el verso 13, nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera. Y nos habla del servicio solo a Dios y no a otros.
Amén. Dice la Escritura en el nombre del Señor: ninguno siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Entonces fíjese que es importante tener en cuenta que si Dios me llamó a servirle, debo servirle solo a Dios. Debemos ser servidores solo de Dios. Uno encuentra personas que quieren servirle a Dios y quiere servirle, vamos a hablar claro, al diablo. No se puede servir a dos señores. Dice, o se aborrecerá al uno y se amará al otro, o lo contrario. Es importante que en este caso nosotros escojamos servirle a Dios. Amén. Es importante que en este caso escojamos el mejor camino. Amén. Por eso me llama la atención lo que la Biblia nos enseña en el libro de Josué, en el capítulo 24, porque muchos del pueblo se desviaron. Muchos príncipes, muchos gobernantes del pueblo de Israel se desviaron del servicio a Dios y comenzaron a servir a los dioses paganos, comenzaron a servir a aquellas deidades, comenzaron a servir a la idolatría. Y la Biblia nos enseña en el libro de Josué, capítulo 24, verso 14 al verso 16, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otro Dios. Hay una alabanza al Señor. Fíjese que a pesar de que el pueblo estaba en el pecado, pero como ellos tenían el conocimiento, hay un llamado de parte de Dios y usa a su siervo Josué para decirle: ustedes verán a ver a quienes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabanzas al Señor. Iglesia de Cristo, es tiempo de que usted y yo nos dispongamos a servir a Cristo por completo. Que nuestra vida, amado hermano y hermana que escucha a través de las redes, se disponga para servir solo a aquel que nos llamó, que nos perdonó, que nos cambió la vida. Y que podamos decir como dijo el pueblo de Israel, pero que también lo pongamos por obra. El pueblo reflexionó y dijo: ¿cómo? Ese es el que nos ha cambiado la vida, ese es el que nos ha transformado. Así que como Josué ha dicho que él y su casa servirá a Jehová, nosotros también vamos a servir a Dios. Alguien da una alabanza al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hermanos, el servicio a Dios es una honra. Servir a Dios es una honra. Es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Demos gloria al Señor. Y por último, el tercer llamado que Dios le hace a un hombre o a una mujer, que le hace a sus hijos, es a servir al ministerio pastoral. Amén. Y es importante que tengamos en cuenta, porque el primer llamado es del pecado al arrepentimiento. El segundo llamado es de ser ese hijo de Dios a convertirse en un servidor, a ser un diácono. Y el tercer llamado es a ser un ministro de la palabra del Señor. El tercer llamado involucra el diaconado. Bendito el nombre del Señor. Ya que es Dios el que constituye los ministros para el crecimiento de su obra. Es Dios el que llama a los ministros para que su obra crezca. Vamos a comprobar eso en la palabra del Señor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 y versículo 12.
Nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera, en el admirable nombre de Cristo Jesús. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 11 y 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que Dios hoy está llamando a alguien, a unos con el propósito del perdón, a otros con el propósito que se dispongan a servirle en la iglesia, y a otros con el propósito de llamarlos al santo ministerio. Pero Dios hoy está llamando a una persona. Alabanzas al Señor. Es Él el que escoge, es Él el que llama, es Él es el que capacita. Alabanzas al Señor. Amén. Él mismo constituyó, es Él el que llama, y cuando Él llama, capacita.